Y si la ciencia vence a la muerte, nos ha estado hablando un hermano. Dice, la forma en la que el mundo se está expandiendo y la forma en que avanza la tecnología, ahora la ciencia y la tecnología están al borde para capturar y controlar la muerte de alguna manera. Y si algún día capturamos la muerte, dice, y conseguimos un control sobre él, para que dependa de mí si quiero morir o no, o si quiero vivir en Marte o Plutón, ¿qué pasará con todo este asunto, caso religioso vuestro de la muerte entonces? Yo le contesté, el día que suceda te daré una respuesta de esto. También ese día, el creador del universo, que es el Hayyul Qayyum, el viviente eterno y gobernador de toda la creación, ¿crees que no va a hacer nada si un hombre va más allá de su esfera? Me refiero a esta hipótesis de la inmortalidad que se presenta. Será abordado más adelante, que primero curen la enfermedad causada por el coronavirus en este momento. Me refiero a dejar un sin vida virus para entrar en juego. Dios Todopoderoso ha puesto en suspense todo conocimiento del mundo. Entonces, cuando habremos derrotado muerte, estarás vivo yo y tú también, y encontraremos la respuesta de ella en ese momento. Y después me siguió preguntando y me dijo, entonces, ¿por qué Dios Todopoderoso permite al hombre ir más allá de su esfera? ¿No dices que es el Hayyul Qayyum, que es el viviente eterno y es el gobernador de toda la creación? Y yo le contesté, ¿cuándo ha permitido Dios Altísimo ir al hombre más allá de su esfera? En cambio, Dios Todopoderoso nos mostró la realidad de nuestro conocimiento. ¿Conseguimos el control sobre la muerte para reclamar que Dios Todopoderoso nos permitió ir más allá de nuestra esfera? Ni siquiera tenemos el poder de salvar personas que mueren debido a un virus sin vida. También es la bendición que Dios, misericordioso, compasivo, eterno, que Él nos dio conocimiento debido a que tenemos el control sobre la pandemia. Si Dios Altísimo quiere destruir el mundo, entonces es cuestión de pocos momentos para Él. Entonces, ¿cómo permitió Dios Altísimo que un hombre fuera más allá de su esfera para controlar y capturar la muerte? ¿Qué tipo de muerte ha sido capturada y controlada? Todo esto son imaginaciones y fantasías. La realidad es esta. Por un lado hablan de prácticas, observaciones y evidencias empíricas, y por otro lado algunas personas demasiado impresionadas por la ciencia traernos su imaginación hipotética y decir que llegará un día en que tendremos un control sobre la muerte. Así que nos responde al respecto ahora. Entonces, ¿cuándo lo hagan? Entonces, si mi Dios Todopoderoso, el viviente, eterno, es el verdadero Dios, entonces no tengo necesidad de contestar. Si Él ha creado este universo, entonces Él mismo responderá. Otra de las preguntas, que también fue una conversación maravillosa con él, con estas preguntas tan brillantes, dijo, el caso de la religión se basa en el miedo, ¿no? La idea del castigo, el más allá y la responsabilidad después de la muerte, nos mantiene al hombre bajo una presión constante y el miedo, ¿no? A ver, le dije, ¿no son estas advertencias sobre actividades ilegales en este mundo también? ¿No es este miedo en ese caso demasiado dado al hecho de que una persona sepa que tiene que comparecer ante una autoridad y habrá premio y castigo? Todo el sistema y orden del mundo funciona con esta idea de responsabilidad. ¿Acaso no lo vivimos día tras día? Quiero decir, desde el momento en que nace un niño hasta su muerte, el sistema que el hombre desarrolla para este periodo de tiempo en todo el universo, todo se basa en esta idea de rendición de cuentas. Tienes leyes de naciones, tú tienes estas leyes penales en tu país, tienes estas multas por conducir ilegalmente en el camino o por pasar un semáforo en rojo. Tienes leyes para la adulteración. ¿Qué son todos estos? Son formas de decir a la gente que las acciones tienen consecuencias. Entonces, ¿qué haces al crear estas leyes? Les das el mensaje a la gente que este mundo no es un juego, una ilusión, un engaño. Aquí las cosas se hacen bajo reglas y principios. Así que no viene esta pregunta en ese caso.
¿Por qué viene esta pregunta acerca de, en el caso de que la religión no te lleva a Dios haciéndote temeroso? En cambio, la religión te advierte, informándote usted de las consecuencias y destacando su importancia. Que ven, esta es la prueba por su breve tiempo. Si no tuvo éxito en esta prueba, entonces conducirá un mal resultado. Así que la religión suscita sentimientos de gratitud desde dentro de ti. Toda la dawa, invitación de la religión, es una invitación positiva. La religión en ninguna parte dice esto, que uno tiene que creer en Dios porque de lo contrario uno arderá en el infierno. La religión dice que Dios es misericordioso, es compasivo y gentil. Él te proveyó de sustento, Él estableció relaciones para ti. Me refiero a mirar la vegetación de este mundo, estos arroyos que salpican, el sistema del vasto universo y el alma humana. Tu yo interior, la historia de nuestros antepasados. Todo esto da testimonio que hay un creador altísimo, soberano de este mundo. Y nota cuánto misericordioso es el creador. Es la manifestación de su atributo de creatividad, que está dando una parte de su reino eterno como resultado de esta pequeña prueba de vida de 60, 70 años nada más. Entonces Él es compasivo. Dios Altísimo lo dice en Sagrado Corán, Walayar Dali Badi el Kufr, lo que significa que Dios misericordioso, compasivo, eterno, no está complacido con sus siervos que no creyeron en Él. Dios Todopoderoso os llama hacia Él con amor, pero Él que no viene a Dios Altísimo, entonces seguramente se le informará, ¿no?, de que hay una zanja delante, el camino que está tomando. Hay un tablero de advertencia, un tablero de precaución que dice: peligro, cuidado, que un día se acabará este mundo. Así que este miedo se trata de las consecuencias, que si no seguís los mandamientos de Dios Todopoderoso, uno y único, entonces no os hagáis sin miedo a esta advertencia al pensar que estarás a salvo en el más allá. Recuerda esto, que Dios es ambos, Al-Qahir y Al-Jabbar. Él te dará tu resultado. Si has violado a alguien, si has cometido asesinato selectivo, si has vendido medicamentos falsificados, has violado los derechos humanos, opresión, maldad, violación, robo, mentir, etc., entonces no creas que has hecho daño a la gente y nadie te apartará jamás. No, el Señor de todo este mundo, de los mundos, está esperando para ti en el más allá y te preguntará sobre tus malas acciones. Y por último, al acabar sus preguntas, le dije, y os comparto también con vosotros: mira, yo como ser humano veo todos estos temas con extrema sencillez, ya sea el punto de vista de una religión, o del ateísmo, o de los filósofos, o de cualquier escuela de pensamiento. Si quieres hacerme entender alguna cosa desde cualquier perspectiva, tienes que convencerme de eso como un ser humano. La muerte es la mayor realidad de mi vida, y las preguntas que surgen en mi corazón sobre esta realidad, las explicaciones más plausibles sobre ellos, está dado por la religión, en mi opinión. Si crees que hay algo mejor explicación de eso que esto, entonces hazme saber sobre eso. Si quedo satisfecho con eso, entonces aceptaré eso. Si yo como ser humano tengo una razón racional y existencia moral y un sentido estético, y como resultado de ello, si estoy creyendo en el Creador, y después de creer en Él, si estoy descubriendo su mensaje a través de conocimiento y racionalidad, entonces a mí lo que está escrito en esa escritura es la autoridad final. Por ejemplo, Sagrado Corán, y sigue siendo la autoridad hasta que yo no sea capaz de rechazarlo a través del conocimiento. Y si los asuntos después de la muerte tienen en mi esfera de conocimiento, entonces seguramente rechazaré la descripción bíblica.
Pero nuestra situación es tal que ni siquiera puedo ver la luz del día más allá de un cierto umbral, y mucho menos hablando de la vida después de la muerte. Así que Din, mi religión, nos informó que sobre esta cosa de lo que da testimonio nuestra naturaleza y nuestro yo interior acepta innatamente la muerte es una realidad y los humanos tienen que morir. ¿Y qué pasará después de la muerte? Nuestro intelecto dice que debe haber el día del juicio final, donde hay que rendir cuentas, donde haya justicia, equidad después de la muerte. Y Dios Altísimo dice que habrá ese día de juicio y que Él seleccionará personas para la ciudadanía de su paraíso en ese día. Si las personas se han comportado, si le han adorado, si han hecho las cosas correctamente, si han estado en la actitud de excelencia moral.